Buenos días. Buenos días a todos, chicos, chicas. Buenos días. Espero que se encuentren todos bien después de las lluvias de esta semana. Y pues vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy pues es un poco corta, se llama Respuesta a eventos y brotes, pero quisiera que diéramos una repasadita sobre el tema de accidente de red de frío. Así que el día de hoy, después de este tema, vamos a ver un poquito de accidente de red de frío. Para el personal que ya trabaja y que a lo mejor ya ha presentado accidente de red de frío, no sé si se les ha complicado realizar el proceso o o si tienen dudas, el día de hoy vamos a verlo, ya que este tema de accidente de red de frío, pues lo vimos cuando vimos lo que es el tema en sí de red de frío, ¿verdad? Pero el accidentes como tal no lo vimos a fondo. Entonces, el día de hoy sí es mi preocupación, sobre todo porque estamos en temporada de lluvia. Bueno, vamos a comenzar y, y bueno, recordando un poquito. Pues ya vimos lo que son principios generales de vacunación. Ya vimos también lo que es el esquema de vacunación en menores de 9 años y en adolescentes y adultos, ¿vale? Ya vimos lo que es vacunación COVID. También ya vimos los eventos esperados o los SAVIs. Y pues el día de hoy pues vamos a ver lo que es respuesta a eventos y brotes. La clase pasada dimos una repasadita con unas preguntas y pues al parecer sí, sí, ¿verdad? Estamos comprendiendo un poquito más de lo que se hace. De hecho, pues yo sé que muchas compañeras ya lo hacen, nada más que a veces pues nos enfocamos mucho en lo que es la operación, pero, por ejemplo, en el caso de accidente red de frío es más, sí hay que aplicar nuestros conocimientos técnicos, pero también hay que hacer el proceso administrativo y es ahí donde a veces nos confundimos o nos atoramos y a veces ya queremos tirar la toalla, entonces por eso vamos a ver. Bueno, con respecto a respuesta a eventos y brotes, vamos a ver lo que es un poquito de bloqueo vacunal, actividades de vacunación que se realizan, y pero recordando un poquito tema en epidemiología, en salud pública, pues como saben, hay enfermedades que están en proceso de eliminación y hay enfermedades que ya están erradicadas. ¿Qué es eliminación para salud pública? Pues se refiere a la reducción a cero de la incidencia en un área geográfica definida de una enfermedad infecciosa. En este caso, pues vamos a ver sobre poliomielitis y sarampión, que son las enfermedades que están en proceso de erradicación, que se supone ya están en eliminación para las Américas. Y erradicación, pues se refiere a la reducción permanente a cero, o sea, que no exista ninguna incidencia, ningún caso a nivel mundial de una enfermedad transmisible, eh, tanto biológico como político, ¿verdad? Entonces, de las enfermedades prevenibles por vacunación, la única enfermedad que ya ha sido erradicada, que ya es reconocido, que ya ha sido erradicada mundialmente, pues es la viruela, ¿verdad? De hecho, pues ni siquiera ya no, muchos a lo mejor ya no conocimos la vacuna de la viruela. Y entonces vamos a iniciar, vamos a conocer lo que es la situación global, empezando por la enfermedad de poliomielitis. Y en 1998, en la 41ª Asamblea Mundial de Salud, 166 estados miembros aprobaron la iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis.
Para 1994, la Organización Mundial de la Salud certificó la interrupción de la transmisión endémica del poliovirus en las Américas. En el año 2000, en el Pacífico Occidental, se declara también, en Europa en el año 2002, en Asia Sudoriental en el 2014 y en el 2020 en África. Sin embargo, actualmente hay una transmisión endémica del poliovirus salvaje 1 en Afganistán y Pakistán y en el Mediterráneo Oriental. Bueno, los países libres de circulación endémica del poliovirus, pues en estos países viven más del 90% de la población mundial, lo que representa pues un avance hacia la erradicación global, hablando de la poliomielitis. Bueno, el Plan Estratégico Integral para la Erradicación de la Poliomielitis y la fase final se llevó a cabo entre el 2013 al 2018. Y la Organización Mundial de la Salud recomendó que en los países que utilizaban vacuna trivalente oral, conocida como TOPV, en su esquema de vacunación se introdujera al menos una dosis de vacuna inactivada contra la poliomielitis, la IPV, en el esquema rutinario para la vacunación y que se retirara el componente tipo 2. Bueno, a través del cambio sincronizado a nivel mundial, la TOPV por la vacuna bivalente oral BOPV, que contiene serotipo 1 y 3, ya no contiene el serotipo 2. Y se espera que cuando se retire la polio tipo 2 de la vacuna Sabin en condiciones de baja cobertura de vacunación con IVP, es la disminución de la inmunidad poblacional hacia el serotipo 2, lo que aumenta el riesgo que se presenten casos atribuibles a este serotipo viral y llegara a circular en los países. Los poliovirus de la vacuna Sabin en condiciones de baja cobertura de vacunación pueden propiciar que se difunda entre las poblaciones no vacunadas, ya que estos virus se excretan por las heces de los niños vacunados. El tema que también tocamos cuando vimos el esquema de vacunación. Estos poliovirus pueden tener múltiples mutaciones y recombinación genética que puede provocar una neurovirulencia con peligro que se produzcan casos de poliomielitis por la vacuna. ¿Recuerdan la polio posvacunar? Bueno, aunque la Organización Mundial de la Salud declaró la erradicación del poliovirus 2 y 3 a nivel mundial, existe el riesgo de circulación del poliovirus derivado de la vacuna de los 3 serotipos, pero principalmente del serotipo 2 por importación. Esto requiere pues una respuesta rápida y coordinada a nivel nacional y global. Por tal motivo se considera que el tipo 2 se considera como una emergencia de salud pública. Bueno, hablando de las definiciones operacionales, para decir que hay un brote o hay un evento, ¿verdad? Entonces podemos encontrar que poliovirus derivado de la vacuna o eventos de poliovirus o brote de poliovirus. ¿Cuáles son los poliovirus derivados de la vacuna? Vamos a encontrar en la muestra la cepa OPV, cambios en los nucleoides, la cepa del serotipo 2, 6 o más cambios, transmisión de persona a persona en la comunidad, 2 personas, asociado con inmunodeficiencia, aislamiento de muestra de personas sin inmunodeficiencia o en el medio ambiente sin evidencia de circulación. Para eventos de poliovirus vamos a detectar el poliovirus salvaje, ya sea 1, 2 y 3, y detección de cepa de Sabin en varias muestras clínicas o personas infectadas por poliovirus salvaje o vacunal con exposición documentada en un laboratorio o establecimiento de producción de vacunas. Y cuando hablamos de brote de poliovirus, pues vamos a encontrar evidencia de transmisión comunitaria por investigación epidemiológica de los casos, una o varias personas infectadas por poliovirus salvaje sin exposición documentada a poliovirus en un laboratorio o establecimiento de producción de vacunas. También
la VDPV circulante, caso que se puede presentar de una parálisis flácida, no polio en persona asintomática y sana, ¿sí? Entonces, bueno, continuando con la situación en México. En 1937 se registró en México la poliomielitis, 64 casos notificados por año, que aumentó hasta 1,100 casos por año entre los años 1947 a 1955. En 1970 empezó a decrecer, ya no se presentaban 1,100 casos por año, sino ya se presentaban 717 aproximadamente. Y dentro de los años 1980 a 1986 se presentaban 200 casos, con disminución progresiva hasta que quedaron 7 casos. Bueno, en México, el último caso fue el 18 de octubre de 1990. Esto sucedió en Tomatlán, Jalisco, y fue ocasionado por el poliovirus salvaje tipo 3. Bueno, este padecimiento, la poliomielitis es un padecimiento con comportamiento endémico, con exacerbaciones epidémicas que pues se presentaban más en enero a marzo. Y en 1956 inicia la vacunación con IPV inyectable, o sea, la vacuna contra la polio inactivada. Esta era la tipo SAL con la que se inició. Y el programa de vacunación universal considera la vacunación como un derecho universal que establece programáticas en los diferentes grupos etarios, previniendo así 14 enfermedades de las que ya hemos venido hablando, que vamos a nombrar, que son la tuberculosis meningia, la hepatitis B, difteria, tosferina, tétano, poliomielitis, neumonía y meningitis por hemófilos influenza tipo B, neumonía y meningitis atribuibles a este neumococo, a 13 serotipos de neumococo, y diarrea severa, diarrea por rotavirus, sarampión, rubiola, parotiditis, influenza, y complicaciones e infecciones del cuello uterino por BPH, hablando del serotipo 16 y 18 en niñas y mujeres cis trans con VIH, y por último la vacuna que también estuvimos aplicando, pues la vacuna COVID. Bueno, en 1970 inician campañas intensivas de vacunación. Para 1986 inicia la estrategia llamada Días Nacionales de Vacunación, donde se aplicaba la vacuna Sabin. Para las nuevas, quizás no han escuchado hablar de la vacuna Sabin. Para las que ya tienen pues ya más añitos, conocieron esta vacuna, porque hace aproximadamente unos 4 o 5 años todavía se estuvo aplicando. Bueno, en sustitución de las Semanas Nacionales de Salud, las conocidas SNS, para disminuir la incidencia de casos de poliomielitis por vacunación, en 2007 deja de utilizarse la vacuna Sabin como dosis rutinario del esquema, sustituyendo Sabin por pentavalente, lo que les decía. En el 2007, hace ya 17 años, que se dejó de aplicar la vacuna Sabin en el esquema básico. Anteriormente se aplicaba Sabin, se aplicaba también la vacuna de DPT a los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. A partir del 2007 ya no se utiliza la vacuna Sabin en el esquema básico, en el esquema rutinario, sino que se sustituye por la vacuna pentavalente acelular, ya que la pentavalente acelular contenía pues la vacuna contra la polio, pero de manera inactivada, inyectable, ¿no?
Bueno, para el año 2019 se sustituye la vacuna pentavalente celular por la vacuna hexavalente. Y la vacuna hexavalente pues ya contiene los 3 serotipos inactivados del poliovirus, ¿sí? Bueno, es decir, la vacuna pentavalente celular solamente contenía 2 serotipos de la polio, que era la serotipo 1 y la serotipo 2, perdón, la serotipo 1 y la serotipo 3. Para la vacuna hexavalente, pues ya integra los 3 serotipos, el 1, el 2 y el 3. Y aplicándose 4 dosis de vacuna hexavalente, que actualmente conocemos todavía el esquema, que es a los 2 meses, a los 4, a los 6 y a los 18 meses de edad. Se continúa aplicando la vacuna Sabin usando las Semanas Nacionales de Salud de manera indiscriminada a todos los niños menores de 5 años. Esto se llevó a cabo hasta en febrero del año 2016. Y en el 2017 se continuó aplicando la vacuna oral bivalente contra la polio, ¿sí? Y esto se llevó de 2019 al 2020. Bueno, recordemos que también hubo un cambio con respecto al nombre de las campañas. Anteriormente era Semana Nacional de Salud y aquí se cambia para Jornadas Nacionales de Salud. Cuando hablábamos de Semanas Nacionales de Salud, se refería solamente a la vacunación y también se distribuían vitaminas en todos los menores de 5 años, vitamina A o vitaminas y minerales, y también se entregaba a los padres o tutores de los niños eh, un paquete, eh, ya sea a los padres o a los maestros en las escuelas también se entregaba desparasitantes, vitaminas minerales, desparasitantes, un sobre de suero oral, si recuerdan, todo eso entregábamos en el paquete junto con su aplicación de vacuna oral de Sabin. Y eso era en las Semanas Nacionales de Salud, pero cuando cambia a Jornadas Nacionales de Salud Pública, aquí ya se integran todos los programas de salud pública y se realizan las actividades de forma intensiva. Ya no nada más es vacunación quien realiza la actividad, sino que se incluyen otros programas. En el año 2019 se realizaron 2 jornadas nacionales de salud pública, en donde se aplicaron vacuna contra la polio de forma indiscriminada de 6 meses a 4 años de edad. Claro que no era tan fácil aplicar a la primera, sino que los niños que tenían este grupo de edad entre 6 meses a 4 años tenían que tener un antecedente vacunal de dosis de pentavalente o de hexavalente. Deberían de tener por lo menos 2 dosis de esta vacuna para que pudieran recibir su vacuna de, de Sabin. Recordando Maestra, que la vacuna, maestra, ¿sí? yo quiero preguntarle una cosa, a lo mejor no, me salga tantito, ¿no? De eso. Pero, ¿por qué ahorita en la actualidad no entregan el suero oral, ya a libre demanda como lo hacían antes? Porque en estas ocasiones, bueno, he visto que si te entregan en el centro de salud, a lo mucho 2 sobrecitos y te hacen firmar un documento. Sí, así es. El programa de vacunación como tal ya no es quien requisita lo que es el suero oral y todo el paquete que anteriormente se entregaba. Se supone que ahorita lo hacen los supervisores de zonales, entonces son ellos y también lo programa, tengo entendido que epidemiología, pero el programa de vacunación como tal ya no. Anteriormente todo el paquete nos llegaba el programa, entonces nosotros repartíamos, ¿no? Y nos decían por lo menos 3 sobrecitos a cada padre o tutor y se les entregaba. Pero actualmente bueno, al programa de vacunación no nos está llegando y lo que he escuchado que comentan los que llevan es que tampoco les está llegando las vitaminas y los sueros y todo lo que anteriormente se daba. Entonces es por eso.
Sí, porque he visto, bueno, en el caso de mi mamá que fue hace, no sé, como un mes tal vez, que Ujú. tenía diarrea y no le dieron ni un sobre y ya cuando fue la segunda vez le dieron dos sobrecitos y le hicieron firmar. Así es. Sí, bueno, de Igual hecho, es pues sí, raro. hay muchos cambios y pues cada vez es como más vigilado el material insumo que nos entregan, ¿no? Entonces yo supongo que va por ahí porque de hecho también comentaron de que la les llegó lo que es medicamentos a los centros de salud. Dentro de los medicamentos les llega vida oral, pero no les llegó como normalmente les llega. Entonces, esa es una de las situaciones que tengo entendido que el sindicato está viendo, pero sí, es verdad lo que comentas. Anteriormente sí dábamos, te digo, nos decían, la indicación era 3 sobres, al menos 3 sobres por cada padre o tutor o familia, ¿no? Y se le entregaba porque nos llegaba, pero actualmente ya no pasa eso. Ok, Bueno, gracias, maestra. continuamos. Les decía que la vacuna solo contiene serotipos virales 1 y 3, por lo que afecta positivamente la cobertura lograda con vacuna IPV de estos serotipos, no aportando protección contra el tipo 2 que está conferida en la vacuna penta y hexavalente, ¿no? Bueno, a ver, haciendo también un análisis o para aclarar, la vacuna Sabin que se aplicaba cuando formaba parte del esquema básico, que se aplicaba así como actualmente se aplica hexavalente, esta vacuna era tipo oral y traía los 3 serotipos. Cuando se hace el cambio para vacuna pentavalente, pues la pentavalente traía vacuna inyectable contra la polio, pero solamente la serotipo 1 y 3. Entonces, en las campañas de vacunación se aplicaba también Sabin, pero no traía digo, Sabin ya traía el serotipo 2, era como para complementar, ¿no? Entonces, por eso a veces, en una ocasión me preguntaron, bueno, ¿y por qué si ya aplicamos este pentavalente, ya aplicamos contra la polio, por qué ahora estamos aplicando Sabin? Bueno, porque son políticas de salud. Primero, para no quitarlo del esquema, totalmente fueron dejando poco a poco la vacuna pentavalente y como complemento el serotipo 2 a través de la vacuna oral. Posteriormente, para el 2019, que se integra la vacuna hexavalente, pues ahí ya no era necesario aplicar la Sabin, ¿verdad? Porque ya la hexavalente ya contenía o ya contiene los 3 serotipos. Es por ello que ahora ya no aplicamos Sabin en las jornadas nacionales de salud pública, ¿sí? Bueno, entonces, viendo esto porque la vacuna Sabin, que contenía el serotipo 2, pues no se llegaba a la cobertura esperada. Recuerden que, no sé si alguna vez les dijeron, tenemos solamente una semana para aplicar a todos los niños menores de 5 años la vacuna Sabin. ¿Por qué? Por la forma en que se excreta, ¿no? Entonces, teníamos que hacer actividades intensivas durante la semana para que al terminar pudiéramos reportar todas las dosis aplicadas. Y las que estuvieron, en la última jornada de salud pública, que fue en el 2019, no sé si recuerdan, que nos hicieron entregar los frasquitos de vacunas Sabin, tanto los sobrantes como los frascos vacíos. Y se levantaba un acta porque esa era la recomendación o esa es la recomendación que da la OMS para que pueda determinar que ya no circula los serotipos de Sabin en el medio ambiente. Entonces es por ello que se hizo toda esa actividad. Incluso hubieron compañeros de centros de salud que se les perdió un frasquito y tuvieron que ir a levantar una denuncia al MP porque
en el acta que ellos entregaban teníamos que anexar esa denuncia para que no quedara bajo nuestra responsabilidad si se llegara a presentar una parálisis flácida aguda, posvacunar. Entonces, todo eso son cuestiones administrativas y políticas, pero que pues de alguna manera recae en manos del personal de enfermería. Por eso es importante que entendamos por qué se hizo de esa manera. Bueno, y lo que les decía, ante el riesgo que se presenten casos por poliovirus del tipo 2, puede haberse a que la destrucción no fue el adecuado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la OMS para la contención y destrucción del poliovirus salvaje en todo el mundo. Para países que utilizaron o continúan aplicando la vacuna Sabin es necesario dar cumplimiento a las actividades para la respuesta de brotes de poliomielitis. Para evitar la circulación del poliovirus 1 y 3, para erradicar exitosamente esta enfermedad de cualquier tipo de poliovirus, sea por importación o por reintroducción. Bueno, el objetivo es detectar oportunamente un brote o evento por poliovirus para establecer acciones inmediatas de control que eliminen el riesgo de su circulación en el país. También es establecer mecanismos de coordinación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y estatal y mantener conformada a la población, y mantener informada a la población y al personal de salud sobre la situación del poliovirus a efecto de favorecer las acciones para su detección y eliminación de su circulación. ¿Qué estrategias? Primero, gestionar los recursos financieros, materiales y humanos para llevar a cabo las acciones de vigilancia epidemiológica y de vacunación para realizar las siguientes actividades. Coordinación. Dentro de lo que es coordinación, pues tener un adecuado, ahora sí que coordinarse adecuadamente con las otras instituciones que forman parte del sector salud. Y supervisión. La supervisión interinstitucional para identificar problemas técnicos administrativos, para establecer medidas de solución considerando el logro de las metas, objetivos del programa de vacunación universal y de vigilancia de parálisis flácida aguda y de la poliomielitis. Otra de las estrategias es la gestión, que es oficializar dentro de las primeras 72 horas de conocidos los resultados de laboratorio de los casos por la Secretaría de Salud ante el Grupo de Erradicación de Brotes de la Organización Mundial de la Salud, que hará la recomendación al director general de la Organización Mundial de la Salud para el envío de la vacuna monovalente, que es la OPV2, o de la vacuna IPV combinada en periodo corto de tiempo, desde la Reserva Mundial de Vacuna para la respuesta de brotes, la cual será enviada a través de la UNICEF. Pues ya sabemos que la UNICEF pues es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, ¿no? Bueno, se dice fácil, pero ante la presencia de un brote, es mucho trabajo. Entonces, pero pues desde trabajos administrativos hasta operativos, porque tenemos que hacer todo y en un periodo corto. ¿Qué actividades? Bueno, capacitación, supervisión y formar equipos multidisciplinarios. En capacitación debemos de recibir o capacitar al personal de salud de las acciones epidemiológicas para detectar de forma oportuna un evento de brote de poliovirus. En supervisión, pues vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos para la vigilancia de parálisis flácida aguda y formar equipos multidisciplinarios de atención inmediata a eventos de poliovirus o brotes. ¿Qué actividades debe de hacer el equipo? Primero,
Definir si es un evento o es un brote y determinar el número de casos, sus características, origen y causa del evento. Investigar los contactos. El paso 2, investigar el contacto. Toma de muestras, muestras de por lo menos 5 contactos. Como mínimo. Y esos contactos deben de ser, por ejemplo, los hermanitos o contactos domiciliarios, compañeros de juego del caso. Y 20 personas del mismo grupo de edad que vivan en la comunidad del área afectada. El paso 3, pues es establecer vigilancia reforzada de parálisis flácida aguda en menores de 15 años de por lo menos 3 casos por 100,000 menores de 15 años a nivel estatal y durante el brote y más de 2 meses después del último caso. ¿Sí? También se debe hacer el análisis de la cobertura de vacunación en el área afectada, esto para identificar el grado de susceptibilidad de la población y el riesgo de transmisión, sabiendo que deben de tener hexavalente, primera, segunda, tercera dosis, y si no, pues iniciar o completar el esquema haciendo esto a través de los barridos casa por casa. Y establecer una sala de crisis en entidades federativas para el seguimiento de un probable evento por poliovirus o brote de poliovirus. Actividades de vacunación que deben ser intramuros y extramuros. Esto en las redes de los servicios de salud, colocando puestos de vacunación en diversos espacios de la comunidad o a través de visitas casa por casa, ya sea para buscar casos o para aplicar la vacuna. Bueno, actividad de vacunación en corto periodo con el fin de alcanzar la cobertura y no prolongar la excreción de poliovirus en niños vacunados. 2, la Organización Mundial de la Salud establece que estas actividades se deben realizar dentro de 42 días y el intervalo entre las dosis que se van a aplicar deben de ser de 14 días. Hablando obviamente de que los niños estén atrasados, ¿verdad? Con su esquema. Y empezando de manera inmediata en el área geográfica afectada y se evalúa la necesidad de ampliar en otra área. Aplicación de vacuna MOPV2 en forma indiscriminada a niños de 6 a 59 meses de edad. La hexavalente se aplicará en menores de 6 meses, 14 días posterior a la aplicación de la MOPV2 de 6 a 59 meses que no han iniciado o completado su esquema de al menos 3 dosis de hexavalente. Se aplicará en mayores de 5 años si hay evidencia de circulación del virus. La vacuna es una vacuna donada por la UNICEF, es precalificada por la Organización Mundial de la Salud. No está registrada en el país porque no forma parte de la vacunación permanente o rutinaria. Se tramita ante la COFEPRIS la autorización para el uso en situaciones de emergencia. Obviamente la COFEPRIS debe respetar los estándares de calidad, seguridad y eficacia recomendados. La Organización Mundial de la Salud envía IPV no combinada. La Organización Mundial de la Salud recomienda la IPV de ser necesario en dosis fraccionadas por vía intradérmica, dado que este uso está fuera de las especificaciones de los insertos, lo cual debe ser discutido por la COFEPRIS. Bueno, es la información que tenemos. En caso de brote, se da de alta, se hacen los trámites administrativos para oficializarlo, y una vez que esto sucede, nos envían la vacuna. Para poliomielitis, pues nos envían la vacuna MOPV2. Esta vacuna no la conocemos,
no la conocemos porque no hemos tenido el brote de poliovirus, por lo que cuando nos llega, también nos llega con las instrucciones. En su momento, si llegara a suceder, que esperemos que no, pero si llegara a suceder, nos van a dar la capacitación específica de las actividades que tenemos que hacer, cómo, cuándo y dónde debemos aplicar. Aquí nos indica, por ejemplo, que la OMS recomienda que la IPV puede ser aplicada de forma intradérmica. Si llegara a ser necesario, nos van a capacitar y nos van a indicar quiénes y cuándo y en qué momento se puede aplicar esta indicación o se puede ejecutar esta indicación. Bueno, les decía que cuando hay un brote, pues tenemos mucho trabajo, que 42 días se tienen que realizar. Si encontramos, por ejemplo, niños atrasados, que no nos conviene, pero pues puede que haya uno que otro por ahí, el intervalo entre primera y segunda dosis de la vacuna, MOPV, vacuna oral o monovalente tipo 2. Sería así, la duración de las actividades de vacunación e intervalo entre la primera y segunda dosis y el número de visitas. La primera, el día 0, la segunda 14 días de haber recibido la primera dosis, la tercera 28 días y la cuarta 42 días. Este sería el intervalo que se va a utilizar en caso de brote. Pero aclaro, vacunación tiene muchos cambios. Es posible que después de las investigaciones que el CENSIA o que el laboratorio haya hecho, puede haber otro cambio, pero de manera permanente tenemos esta información. Bueno, y el cierre del brote, el brote se considera cerrado hasta que se transcurren 12 meses desde la fecha de inicio del último caso o la última muestra ambiental positiva y más 2 meses de margen sin la presencia de casos adicionales. Bueno, es importante también recordar nuevamente que la vacuna, perdón, las enfermedades, la enfermedad que ya está erradicada, pues es la viruela, pero tenemos lo que es sarampión, rubiola, parotiditis, hepatitis B, hepatitis A, poliomielitis. Estas enfermedades están en proceso de eliminación y en el caso de sarampión en proceso de erradicación, ¿no? Estamos a un poquito de erradicarla, pero como ya han escuchado quizás, ahorita con la entrada de migrantes, podríamos tener casos importados. Entonces, por eso, sacaron hace como 3 meses una alerta para sarampión y para polio, ya que, pues afortunadamente en el país no hemos tenido ningún caso ni importado de polio, pero como bien vimos en las diapositivas pasadas, Afganistán y Pakistán todavía tienen casos de polio salvaje. Entonces, con estos movimientos migratorios también estamos en riesgo. Sin embargo, con la vacunación podemos ayudar muchísimo para que pues nuestra población se mantenga cubierta. Bueno, y después de el brote y después de las actividades se hace la retirada de vacuna sobrante, la que nos envía la UNICEF, la MOPV2, y esta vacuna deberá retirarse la totalidad, se debe destruir de forma segura tanto los viales abiertos y los viales cerrados. La inactivación y destrucción segura de todos los viales usados por completos o por parte se puede hacer en el centro de salud o a nivel jurisdiccional. El almacenamiento de esta vacuna, si es seguro, todos los viales sin abrir, si la cadena de frío es confiable en el centro de salud, o si no, se deben enviar a la jurisdicción sanitaria. Y la destrucción de esta vacuna debe realizarse de acuerdo a los lineamientos establecidos
Los documentos deben de estar completos con número de viales usados, incluidos saldo final de las reservas y envíos al CENSIA con su respectiva acta de retiro y destrucción de la vacuna o MOPV2. Entonces, para cerrar lo que es el brote, tenemos que al final, si hablamos de polio, tenemos que hacer al final todo esta documentación para que podamos decir que ya se cierra. Enviar hasta las actas de destrucción, ¿sí? Muy parecido a lo que hicimos cuando se hizo el cambio de vacuna pentavalente a hexavalente y que ya no aplicamos Sabin. Es la misma actividad, la destrucción y levantamiento del acta para cerrar con el tema. Bueno, en control de casos para el sarampión. Dice, las acciones de sarampión se realizan en dos modalidades. Una es control de casos y dos es abatimiento de susceptibles. Control de casos. Pues en esta etapa se componen dos estrategias operativas que se desarrollan de manera inmediata y corresponde al bloqueo vacunal y actividades de vacunación. Estas dos están ligadas. Una vez que se hace el bloqueo vacunal, se continúa con actividades de vacunación en áreas identificadas como de alto riesgo para la transmisión de sarampión. Entonces, ¿qué es un bloqueo vacunal? Pues son las actividades complementarias que se realizan de forma masiva en vacunación para desarrollar una barrera sanitaria en un determinado ámbito geográfico que se encuentra en riesgo epidemiológico por la presencia de un caso confirmado de una enfermedad prevenible por vacunación, y como en este caso, pues estamos hablando de sarampión. A seguida de esta, debemos de hacer la actividad de vacunación que consiste en buscar a niños, visita casa por casa para buscar a niños y aplicar sus vacunas contra sarampión, eh, verificando su cartilla nacional de salud o cruzando la información con el censo nominal para ver si si estos niños cuentan con su esquema completo. De no ser así, pues iniciar o completar su esquema. En control de casos para el sarampión tenemos también, ya decía, el otro paso que es abatimiento de susceptibles. Aquí pues hay que bloquear la transmisión de la enfermedad ante un evento de importación del virus de un país con presencia de casos, con dos estrategias que operan de manera simultánea y de intensificar la vacunación en población de riesgo y fortalecer la vacunación permanente. O sea que cuando nosotros vayamos a hacer la visita casa por casa, no solamente vamos a verificar si ya recibió su vacuna de sarampión o SRP, o SR, sino también verificar que su vacuna permanente esté completa. Bueno, el bloqueo vacunal, pues, es realizar visita casa por casa y vacunar a los susceptibles levantando encuesta rápida de cobertura. Eh, y visitar al 100% de las viviendas en localidades menores a 2.500 habitantes. La visita a las viviendas en un área de 25 manzanas alrededor del domicilio del caso probable, dependiendo de la situación epidemiológica. Y la técnica de barrido es avanzando para cubriendo la búsqueda de manzanas por manzana, iniciando del lado noroccidental de la manzana número 1 y siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Si durante el recorrido se descubre otro caso, entonces se debe extender el bloqueo. Durante la visita a cada vivienda es necesario levantar el censo a toda la población menor de 40 años de edad, hablando de sarampión. Si el antecedente vacunal es negativo, se aplicará la vacuna de la siguiente manera. No debe vacunarse a niños de 6 a 11 meses de edad, al menos que sean contacto de algún caso confirmado de sarampión y se considera dosis cero, iniciando su esquema a los 12 meses de edad
con un intervalo de 4 semanas. Lo que ya habíamos comentado cuando vimos este esquema de vacunación de SRP, donde les decía de que sí se puede aplicar a menores de 12 meses o a menores de un año la vacuna SRP, siempre y cuando pues sea por la presencia de un brote, ¿no? Entonces ahí sí. Y si se aplica en menores de un año, pues no se considera, no forma parte, esa dosis no forma parte de su esquema básico, sino que se debe aplicar al año de edad. Obviamente deben de pasar entre la dosis 0 con la primera dosis 4 semanas. Ese debe ser el intervalo para que reciba su dosis, su primera dosis. Y también hay que vacunar a niños de 1 a 9 años de edad con SRP, iniciando y completando esquemas según sea el caso. Lo que estamos haciendo actualmente, recuerden que se amplió la campaña de recuperación de cobertura y actualmente estamos haciendo eso, recuperando coberturas con vacuna SRP, hexavalente y vacuna SR. ¿Por qué? Por las alertas que han salido en otros países de la presencia de casos de sarampión y de polio. Bueno, se vacunará también SR o doble viral a los adultos menores de 40 años que sean contacto de algún caso confirmado y registrar los datos en el censo nominal y también en el sistema de información que corresponde, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Adelante vamos a ver. La vacunación en área de alto riesgo tomando los siguientes criterios. Primero, municipios sin notificaciones de casos de enfermedades febriles exantemáticas y municipios con cobertura menor a 95% con vacuna SRP en niños menores de un año. Municipios fronterizos y municipios con flujo turístico, comercial y migratorio. Aquí es donde debemos eh, debe ser nuestra prioridad tomar en cuenta municipios que, que no notifiquen F o que tengan coberturas menores al 95% en SRP en menor de un año, en niños de un año, municipios fronterizos y municipios con flujo turístico o migratorio. Bueno, los municipios con alto riesgo, la vacunación se realiza en recorridos casa por casa bajo los siguientes lineamientos. Uno, vacunación a grupos poblacionales en riesgo, por ejemplo, a quienes primero vamos a aplicar vacuna en caso de un brote, pues aquellos que presten servicios turísticos, hoteles, restaurantes, a los taxistas, a los comerciantes de tianguis o mercados, personal de salud, refuerza a los de la Fuerza Armada y personas en situación de migración. Debemos fortalecer la vacunación permanente y realizar búsqueda de niños con esquema incompleto hasta obtener una cobertura de 95% en un periodo de tiempo muy corto. Estas acciones serán ejecutadas con recursos planificados que cumplan con estos 4 criterios básicos, que son eficacia, homogeneidad, eficacia, o sea, la capacidad administrativa y oportunidad. La eficacia es a lograr la cobertura del 95% a nivel nacional, estatal, municipal y local en tiempo establecido. Homogeneidad a lograr coberturas mayores o igual al 95% por municipio y edades simples. Y eficacia es la capacidad administrativa del país o estado para lograr el máximo los resultados de la campaña con el mínimo de recursos, energía y tiempo. Y oportunidad cuando se logran las acciones en el tiempo establecido de acuerdo con el plan de acción, ¿no? Para el diagnóstico de sarampión se deben tomar la muestra en la fase aguda de la enfermedad. Esto debe ser en la primera semana de la enfermedad. Antes o después de este tiempo, la muestra puede ser negativa, por eso es importante tomar la muestra en este periodo, en la fase aguda.
¿A quiénes se consideran contactos? Los contactos son las personas que convivieron, para sarampión son las que convivieron 4 días antes y 4 días después del inicio del exantema, y determinar la edad y antecedente vacunal, así como la fecha de contacto en el caso confirmado, para saber si requiere la vacunación o no. Bueno, el intervalo de vacunación para brote de sarampión. En menor de 1 año se aplica de 6 a 11 meses una dosis cero. Lo que les decía, no cuenta para el esquema de vacunación. Si el niño tiene 11 meses, bueno, a los 12 meses le voy a aplicar su primera dosis de SRP y debe tener un intervalo de 4 semanas con la dosis cero. La segunda dosis debe recibirla todos los niños a los 18 meses de edad. Personas que entran en la corte que cumple 18 meses en enero del 2022. Es decir, a todos los niños que nacieron a partir del 1 de julio del 2020, todos ellos deben recibir a los 18 meses, o si nos lo encontramos ahorita, su segunda dosis de vacuna SRP, considerado como segunda dosis de 18 meses. A todos los niños que tengan entre 1 a 5 años de edad y que vamos a revisar su cartilla nacional de salud, que no tengan antecedente vacunal, se inicia o se completa el esquema de acuerdo al esquema correspondiente. Y a todos los niños de 6 años hasta 9 años de edad se aplicará la primera y segunda dosis con intervalo de 1 mes. Claro, dependiendo de su situación vacunal. Y para adolescentes, a partir de los 10 años de edad, pues ya no vamos a aplicar SRP, sino SR. Y aquí va a depender de la situación vacunal. Si el esquema está completo, ya sea con SRP o SR, pues esa persona, aunque haya tenido contacto, no se vacuna. Inicia con esquema, con SR, con 2 dosis, con un intervalo de 1 mes y no cuenta con su vacuna. Si el contacto cuenta con esquema completo de SRP o SR, pues no se va a vacunar, aunque tenga entre la edad que nos indican de 20 a 39 años. Y si no cuenta con su esquema, entonces se aplicarán 2 dosis con un intervalo de 1 mes entre ellas, y siempre que haya tenido contacto con el caso confirmado de menos de 72 horas. ¿Por qué? Porque si ya transcurrieron las 72 horas y no se vacunó, y no tiene esquema completo o no tiene esquema con SR, la vacuna no le va a ayudar para impedir la enfermedad. Entonces, pues ya no es necesario, porque al tener la enfermedad, pues ya va a tener sus anticuerpos que le van a proteger. No hay necesidad. Bueno, para rubiola, generalmente no es necesario hacer bloqueo vacunal, pero sí se hacen acciones de control epidemiológico, como búsqueda de más casos y de mujeres embarazadas, sobre todo, para normar la conducta a seguir en caso de que haya embarazadas. Identificar casos sospechosos, probables o confirmados. La rubiola es importante para evitar la exposición a las embarazadas susceptibles. ¿Y quiénes son las embarazadas susceptibles? Pues aquellas que no han recibido o que no tengan su esquema completo de SRP o SR y que tampoco hayan padecido la enfermedad. Entonces, sí es riesgo, porque recuerden que hay síndrome de rubiola congénita. Entonces, sí se considera de riesgo aquellas que pues no estén vacunadas o no hayan tenido la enfermedad. Pues hasta aquí el tema. No sé si hay alguna pregunta, duda, algún comentario, algo que quieran agregar al tema. ¿Qué dicen, chicas? ¿Estuvo claro el tema? Maestra, una duda. ¿Sí?
Ahora sí no me quedó claro lo que explicó lo de la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, que de los 18 meses se debe de aplicar la segunda dosis. Ahí ya no entendí de qué año ya se deben aplicar la de los 18 meses. Ok, bueno, lo explico. En el año 2022, el esquema de SRP cambió, ¿verdad? Anteriormente aplicábamos SRP al año y a los 6 años, pero a partir de enero del 2022 ya se aplica al año y la segunda dosis a los 18 meses. Entonces, la Corte entra a todos los nacidos al 1 de julio del 2020. Si sacamos nuestra cuenta, si nació el 1 de julio del 2020, el 1 de enero del 2022, este niño está cumpliendo 1 año y medio. Entonces, a partir de ahí, ese niño ya no va a recibir su segunda dosis de SRP a los 6 años, sino a los 18 meses. Entonces, para no perdernos, yo les di esa fecha. Todos los nacidos a partir del 1 de julio del 2020, todos ellos deben recibir su segunda dosis a los 18 meses. Por ejemplo, usted se encuentra un niño que nació en esa fecha, ahorita tendría más de 18 meses, pero si no cuenta con su dosis de SRP, se lo puede aplicar. No sé si aclaré la duda o los confundí. No, sí está bien, gracias. Ok. Entonces es un datito que ustedes pueden registrar. Cuando se encuentren un niño que nació del 1 de julio del 2020 a la fecha, este sí entra en el esquema nuevo. Los que nacieron del 30 de junio para atrás, esos ya no entran en el esquema nuevo, a ellos sí hay que esperar a que cumplan los 6 años para aplicarle su dosis. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda por ahí que tenga? Otra duda, profesora. Sí, digan. Por decir, ahorita ya el niño tiene 1 año y medio y apenas se va a aplicar la primera dosis. ¿Qué tiempo debo dejar pasar para aplicación la de la segunda dosis? 4 De semanas. triple. A 4. Ok. 4 semanas, un mes, ese es el intervalo entre la primera y la segunda dosis. ¿Alguna otra duda? Pregunte. Bueno, si ya no quedan más dudas, vamos a continuar. Vamos a ver un poquito de accidente red de frío. Ya no vamos a hablar sobre red de frío como tal, sino lo que es el accidente. ¿Qué acciones debemos de tomar y cómo debemos requisitar el acta? ¿De acuerdo? ¿Sí se ve? Y no me Sí, dicen. ¿Sí? Ok. sí, se ve, maestra. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre accidentes de red de frío. Como bien les expliqué en la clase que vimos en red de frío, bueno, para recordar, las vacunas son auditables, ¿no? Em, Acá a nivel local, centros de salud, ustedes se llevan la vacuna, aplican y me regresan los registros o los reportes de cuántas dosis llevaron, cuántas aplicaron, cuántas desecharon, y nosotros a nivel jurisdiccional hacemos el cruce de información. Es decir, vamos a cruzar el movimiento de biológico, el movimiento de jeringas, el CICIMBA, AMATES, y lo vamos lo que tengamos que capturar en los sistemas de información estatal, se captura. Tenemos un sistema de información que da el CENSIA, que es el federal, que es como un sistema paralelo a lo que es el SIMBA. Entonces, sí es importante que lo que registremos en un documento, por ejemplo, movimiento biológico,
también es importante que lo registremos en el CICINVA porque al final se hace el cruce de información y ahí luego nos llegan oficios donde nos dicen, en movimiento de biológico me anotaste que aplicaste 50 SRP, pero en CICINVA me reportaste 20, ¿dónde quedaron las 30? Entonces, todo eso se debe de llevar un buen control. Y nosotros tenemos aquí a nivel jurisdiccional, llevamos lo que es auditoría de lotes. Y ahí en auditoría vamos a registrar la unidad que se llevó la vacuna, cuántas dosis, qué lote, cuántas aplicó, cuántas desechó, ¿sí? Nosotros enviamos al nivel estatal esta información y el nivel estatal hace o elabora un formato de conciliación de dosis recibidas, aplicadas y desechadas, que es la auditoría nacional. Se envía a nivel federal y allá cotejan con nuestros registros en las diferentes plataformas. Los biológicos, pues, son comprados con recurso federal, por lo que se consideran patrimonio nacional de la nación, patrimonio de la nación. Por lo tanto, nosotros debemos hacer buen uso de cada dosis de vacuna que nos dan. Y es importante conocer que si el accidente de red de frío pues deriva de una falta de responsabilidad o negligencia por parte del responsable del resguardo de los biológicos, pues se van a aplicar sanciones. ¿Qué sanciones podrían ser? Por ejemplo, pues a lo mejor algo mínimo. Tuvimos un caso de una pasante y sí nos llegó un exhorto para ella y se lo tuvimos que entregar, pero pues ese exhorto de alguna manera pues daña su expediente, ¿no? Como personal que todavía va a buscar un trabajo y va a laborar porque ese exhorto se, se le entrega a la pasante, pero se entregan copias a las diferentes áreas, por ejemplo, a capacitación o a recursos humanos. Entonces, sí es importante que tengamos un poquito de cuidado para estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como personal de enfermería? Pues conocemos eh, las normas para almacenar y conservar las vacunas, que es entre 2 y 8. Entonces, si conocemos, no habría ningún problema, ¿no? El hecho de que haya un accidente de red de frío porque hubo interrupción eléctrica o porque la unidad refrigerante falló, no se considera responsabilidad directamente del personal, al menos que el personal sepa que su unidad refrigerante está fallando y aún así se guarde las vacunas. Si sabe que no es segura, pues es mejor buscar un lugar de resguardo para evitar un accidente de red de frío. Bueno, cuando hablamos que existe un accidente de red de frío, un accidente se considera cuando el biológico es expuesto a menos de 2 grados o a más de 8 grados, es decir, fuera de la norma, ya que esto acelera la pérdida de potencia de estas, ¿sí? Cabe mencionar que hay vacunas que pueden resistir a temperaturas muy altas o a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, la vacuna SRP puede congelarse, sí, pero como nuestra norma dice que es de entre 2 y 8, nosotros tenemos que guiarnos de esa norma. Pero, por ejemplo, si hablamos de vacuna hexavalente o de vacuna DPT, estas no se pueden congelar porque si se congelan van a dañar el tejido del bebé cuando nosotros lo apliquemos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado y respetar la norma entre 2 a más 8. Lo aclaro porque a veces nos llegan dictámenes en donde nos dicen que apliquemos o que no apliquemos, pero eso va a depender de la declaración que hagamos en el acta, ¿no? Recuerden que el acta debe de decir toda la verdad, todo lo que pasó. Si en algún momento ustedes no registraron la temperatura, pues es mejor decir que no lo registramos a que inventemos una temperatura y después nuestra conciencia nos diga, no lo apliques, no lo apliques porque estuvo fuera de norma, o no lo apliques porque ni sabes a qué temperatura estuvo. Entonces sí es importante que cuando redactemos un acta de un accidente de red de frío,
pues digamos la verdad, seamos sinceras. Si no se registró, pues poner que no se registró, que se desconoce la temperatura en la que estuvo expuesto. Bueno, ¿qué debo de hacer si se presenta un accidente de red de frío? Primero que nada, aplicar medidas inmediatas. ¿Cuáles son las medidas inmediatas? Tomar la temperatura de la unidad refrigerante, verificar a qué temperatura tengo mi refrigerador, sellar, poner una leyenda no se abra, porque este, es vacuna accidentada, por ejemplo, o fuera de la norma, temperatura fuera de la norma, poner, de manera que si llega otro personal que a lo mejor no sabe que no hay luz o que no sabe que la vacuna tiene un accidente, no lo vaya a aplicar. Debemos de tener ese detalle, ese detalle de poner ahí una leyenda mientras investigamos y mientras hacemos las actividades que se van a realizar. A lo mejor buscar atrás del refrigerador si está bien conectado o si alguien, a lo mejor el personal de limpieza barrió la parte de atrás del refrigerador y por error se desconectó y el refri dejó de funcionar, pues siendo así, pues a lo mejor lo solucionamos. Si no, pues buscar termos, congelantes, armar nuestro congelante y resguardar nuestra vacuna. Quiero decirles que la vacuna accidentada no significa que ya la vamos a desechar, sino que una vez que la detectamos, tenemos que mantenerla entre 2 y 8 grados, hacer todo el trámite administrativo y esperar el dictamen si se aplica o no se aplica. Bueno. Una vez aplicando las medidas inmediatas, obviamente que como todo personal de enfermería ya sabemos que también hay medidas mediatas, que cuáles son esas medidas mediatas. Mantener el refrigerador cerrado bien, dentro de su congelador mantener congelantes y abajo en la parte inferior del gabinete debemos de tener botes de agua. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mantener la temperatura en lo que resolvemos la situación, en lo que buscamos a dónde resguardar nuestro biológico, ¿sí? Obviamente también debemos de saber la ruta en qué seguir para ir a resguardar nuestra vacuna. Normalmente en esta zona pues vienen a la jurisdicción sanitaria a resguardar su biológico, pero si es un lugar que está muy lejos, pues podría hacerlo en el centro de salud urbano más cercano que tenga. Bueno. Continuando con qué debo de hacer, pues notificar por vía telefónica a nivel jurisdiccional. El supervisor de la jurisdicción de vacunación le va a entregar a este personal sus formatos que va a requisitar y lo va a asesorar para que haga su acta y acciones a seguir. Buscar la ruta de resguardo de los biológicos en espera de dictamen y elaborar la notificación por escrito, así como el acta administrativa circunstanciada, el anexo I. Todo esto lo tengo que hacer en por lo menos 24 horas. ¿Sí? Los accidentes de red de frío se deben reportar en por lo menos 24 horas porque se va el documento a nivel estatal, es otro filtro, lo revisa, luego lo envía a nivel nacional y allá al final, allá hacen sus reuniones de forma periódica, leen nuestra acta y hacen el dictamen. Pero eso no va a ser en un día, entonces por lo tanto, nosotros sí tenemos que cumplir en el tiempo establecido para que también nos respondan de manera pues más rápida. ¿Qué voy a hacer con la vacuna expuesta? Bueno, recuerden que los biológicos expuestos deben de estar resguardados en rango de 2 a 8 grados. Y para el caso de la vacuna COVID, según se especifique en las guías técnicas de aplicación de cada una de las vacunas, adicionando un letrero distintivo que contenga la leyenda biológico en resguardo. No deben de ser utilizadas hasta nueva indicación, ni mantenerse dentro de bolsas plásticas, y el nivel estatal informará lo que procederá a realizar con los biológicos involucrados en el accidente, de acuerdo al dictamen técnico, de acuerdo al dictamen emitido por el Grupo Técnico de Accidentes de Red de Frío a nivel federal
y se deberá seguir las recomendaciones por el mismo. Bueno, ¿quiénes son los que hacen este dictamen? La Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura, que es la CAYAC, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, la Dirección General de Epidemiología, la DGE, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, que es el CENSIA. Todos ellos forman parte del Grupo Técnico de Accidente R de Frío, que se reúnen de forma periódica para leer nuestras actas. Y las actas que se generen, las actas de accidente R de frío que se generen en el país. ¿Qué formatos se utilizan en un accidente R de frío? Bueno, vamos a utilizar el anexo I. Este anexo viene en el Manual de Vacunación 2021. Si en el dictamen nos dice que debemos inactivar, entonces utilizamos también el anexo J, pero esto es después del dictamen. ¿Sí? El programa de vacunación utiliza dos actas. Una de accidente red de frío, en donde indicamos los hechos, qué sucedió, qué vacunas fueron expuestas, cuánto costaron, etcétera. Y el único anexo que es para inactivación, ya sea por operación del programa, por accidente red de frío, porque caducó o porque rebasó el tiempo de almacenamiento, es el anexo J. Ese anexo se puede utilizar de forma mensual si inactivamos o desechamos vacuna. Cabe aclarar que cuando hay un accidente red de frío, por ejemplo, yo informo en el mes de junio que en mi dictamen dice que yo inactive hexavalente, voy a hacer mi acta de accidente red de frío que voy a agregar en mi paquete que voy a enviar para cerrar el expediente. Pero si también inactivé BCG, DPT, voy a hacer el mismo anexo, pero diferente, porque uno es para accidente red de frío y el otro va a ser por operación del programa. O sea, el mismo formato, en el mismo mes, el mismo formato, pero voy a sacar uno nada más por operación del programa y el otro va a ser por accidente red de frío. Y el número va a ser dependiendo de cuántos llevamos en el año. ¿Qué evidencias se deben presentar ante un accidente red de frío? Bueno, el acta debe de ir acompañado por el termograficador, ¿no? Ya vimos en la cadena de frío cuáles son los diferentes tipos de termómetro. Existe uno que registra la temperatura de la unidad refrigerante, lo va registrando, pero solamente nosotros contamos con el papel, ya sea circular o ya sea uno tamaño ticket que dan en la tienda, puede ser, y entonces esa es nuestra evidencia. La gráfica de temperatura de la unidad refrigerante, la gráfica de temperatura del termo, y debemos de poner también la temperatura ambiental, que más adelante vamos a ver la página. Y para redactar un acta, pues debemos de guiarnos de este documento. Este documento en sí lo hace el supervisor. Y aquí nos pide, por ejemplo, a qué jurisdicción sanitaria pertenece, qué municipio, qué unidad de salud, cuáles son las causas del accidente, cuáles podrían ser las causas del accidente. Podría ser interrupción de energía eléctrica, podría ser falla de la unidad refrigerante, y bueno, para esta región también está incluido que se robaron el cableado, ¿no? Estaba el centro de salud, estaba la unidad refrigerante encendida y de repente se apaga todo y cuando investigan no queda ningún cable en el centro de salud porque en la noche se lo robaron. Entonces también podría ser la causa del accidente de red de frío. La fecha y hora del accidente de red de frío. Si tenemos un termograficador, podemos tomar de ahí. Si no, si seguramente el accidente fue en el transcurso de la noche, pues quizás sabemos la fecha, ¿no? A lo mejor fue ayer o fue hoy.
pero como muchas veces no sabemos si fue en la noche, si fue antes de las 12 o si fue después de las 12, normalmente le ponemos que se desconoce. Solo que si contamos con el termograficador, pues ahí sí específicamente nos va a mostrar la hora que hubo interrupción y que se elevó la temperatura. Entonces, ahí sí podemos decir la fecha y la hora exacta. Pero si no, en esta parte se pone que se desconoce. El último registro de temperatura, importante que ustedes vayan registrando la temperatura de la unidad de refrigerante. El último registro, el que aparece en la gráfica de temperatura manual, porque esa va a ser nuestra evidencia, con fecha, temperatura, hora y qué instrumento de medición se utiliza. A lo mejor si fue normal, fue temperatura normada, pues utilizamos el termómetro digital, ¿no? El que tiene el refrigerador. Y es importante también utilizar 24 horas del día, o sea, no poner 4 p.m., sino poner 16 horas, por ejemplo. Y detección del accidente de red de frío. Ahí sí vamos a poner fecha y hora. ¿Por qué? Porque vamos a saber a qué hora nos dimos cuenta. A lo mejor me lo detecté el día lunes a las 7:50 de la mañana que yo llego a laborar. Fue el día lunes 17 de junio. 17 de junio a las 7:50 horas con una temperatura de 20 grados y el instrumento de medición, pues a lo mejor ya se restableció la energía eléctrica, pero todavía no alcanza la temperatura y puede ser termómetro digital o también puede ser termómetro lineal, que a veces las unidades pues dejan su termómetro en la unidad refrigerante y con eso pueden detectar o verificar la temperatura. Bueno, en cuanto al resguardo del biológico, se debe registrar la temperatura cuando sale la vacuna del refrigerador, la hora, la temperatura y el instrumento de medición. Y el resguardo en el termo. Vamos a registrar la hora, la temperatura y el instrumento de medición. El traslado, ¿en qué tiempo? ¿En qué hora? A las 11 horas con una temperatura de 6 grados tenía el termo, lo trasladé haciendo un recorrido de 20 minutos, de 1 hora, no sé. Y el instrumento de medición, pues como es en el termo, pues vamos a utilizar el termómetro de vástago. Y la llegada a la unidad de resguardo. La unidad de resguardo no se refiere al centro de salud, se refiere a la unidad refrigerante. Hasta la hora que la saco la vacuna del termo y lo meto al refrigerador, esa es la hora que yo voy a registrar. ¿Sí? Y lugar de traslado puede ser al centro de salud más cercano o puede ser a la jurisdicción sanitaria. El tiempo en que se resguarda el biológico en el termo. Aquí vamos a poner en horas y minutos. Pueden ser 20 horas, 50 minutos, 10 horas, 5 minutos, el tiempo que se resguardó, contando y verificándolo en la evidencia que es la gráfica de termo, ¿no? El tiempo total de exposición del biológico, y aquí sí, ojo, el tiempo total va a contar desde la última toma de temperatura que fue normada, o sea, a lo mejor pudo haber sido del día de ayer a las 4 de la tarde hasta el día de hoy, ¿no? Que estamos guardando la vacuna accidentada, podría ser. Y el accidente de red de frío previo con el mismo biológico involucrado, aquí vamos a decir si es sí, si es no. Vamos a registrar la temperatura ambiental máxima y mínima y la temperatura alcanzada por la unidad refrigerante, la máxima y la mínima. La máxima, pues es a la hora que detecté mi vacuna, mi accidente, y la mínima, pues tiene que ser la temperatura que tenía la normada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hace poco recibí un acta y la temperatura mínima me ponía 9. ¿Y por qué 9? ¿No? Si su temperatura mínima era de 4. Entonces, ahí también hay que aclarar
que es la temperatura mínima, la normada, y la máxima, pues a la hora que se detectó el accidente. El número de días de exposición, pues va a ser de acuerdo al último registro de temperatura normada hasta la hora que se resguardó en el refrigerador. Y por ejemplo, si fueron 20 horas con 50 minutos, pues voy a poner 0 días y entre paréntesis 20 horas con 50 minutos. Arriba nos pide hora y minuto, pero abajo nos pide días, ¿no? Entonces, por eso hay que aclararlo. Y también es importante que todos nuestros termómetros se calibren cada vez que iniciemos con la jornada de vacunación, porque si llegara a presentarse un accidente, pues el termómetro debe estar calibrado. Bueno, y este es el instructivo. Este es el instructivo de lo que ya les expliqué. Y también ya les expliqué que el tiempo de exposición de los biológicos se cuenta desde el último registro de la temperatura normada hasta que se resguarda en la unidad refrigerante, ¿sí? Porque a veces nos confundimos. Me han llegado actas que me ponen el tiempo de exposición desde la hora sí, desde la hora de temperatura normada, pero lo cuentan hasta la hora que pasaron la vacuna al termo para resguardarlo. No cuenta, tiene que ser de refrigerador a refrigerador. Entonces, ese sería el tiempo de temperatura. Ese sería el tiempo de exposición de la vacuna. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Si no, para continuar. Bueno, vamos a ver el acta administrativa circunstanciada de accidente de red de frío, que es el anexo I, y es este. El número de acta es por año, va a depender. Si en este año no hemos tenido accidente de red de frío, es el primero, pues vamos a poner acta número 1 o 01, porque ahí nos pide 2 dígitos. Y pues en la ciudad de, siendo a la hora del año 2000 de, bueno, estos datos son datos generales. En acto seguido, el personal antes mencionado se identifica con la credencial. Aquí es importante que pongamos el número de credencial, ¿sale? Porque en el paquete que vamos a enviar de accidente de red de frío, se agregan o se anexan las copias del INE. Entonces, en el INE nos dan un numerito, es el numerito que debe de ir en este documento. Bueno. En hechos y declaraciones, pues van a poner todo lo que encontraron, el uso de la palabra, el responsable de la unidad con carácter ya señalado, indica, este responsable tiene 30 años, no sé, todos los datos del personal, y él va a decir que le da la palabra a la persona que encontró el accidente de red de frío. Ella va a decir el día tal, 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 encontró el accidente de red de frío y va a explicar los hechos. En estas rayitas va a poner cómo lo encontró, qué temperatura estaba y qué fue todo lo que ella hizo hasta llegar a resguardar su biológico. Eso es lo que nos pide. Es importante que aclaremos que el acta de accidente de red de frío lo lee todas las personas que ya vimos, todas esas, a ellos no les interesa si nos peleamos con nuestra compañera, si nuestro jefe no nos hace caso, si el responsable de la unidad no le interesa vacunación, a ellos les interesa cómo mantuvieron la vacuna, si la mantuvieron resguardándose para que pueda dictaminar si se aplica o no se aplica. Entonces es importante que solamente pongamos lo que es, ¿sí? ¿Cómo lo encontré? ¿A qué temperatura? ¿Qué hice? ¿En qué temperatura lo mantuve? Hasta que lo resguardamos. Y aquí abajito, pues van poniendo todos estos datos, estos que ven acá, son datos de la guía que ya vimos ahorita, en donde nos pide
tiempo de exposición, hora de traslado, qué temperatura, qué instrumento de medición, etcétera. ¿Sí? Entonces, y nos trae una leyenda que nos dice, en el caso de que el instrumento de corroboración de temperatura sea de un data logger, es necesario enviar la tabla de datos, donde especifique el día y hora y los grados de los días involucrados, ¿sí? Pero pues normalmente un centro de salud no tiene un data logger, normalmente lo tiene las cámaras frías y tal vez a nivel jurisdiccional. Aquí en la jurisdicción sí contamos con un data logger, pero pues para utilizar el data logger necesitamos un dispositivo, necesitamos una computadora, entonces pues es más difícil. Pero en caso de que se utilice data logger, pues sí es necesario imprimir la tabla en donde nos registraba la temperatura, porque esa va a ser nuestra evidencia. Y aquí vemos una tablita que dice descripción de vacunas involucradas. Aquí vamos a poner el nombre de la vacuna o de las vacunas involucradas en el accidente de red de frío, el laboratorio productor, el número de lote, la fecha de caducidad, el número de frascos expuestos y, por ejemplo, si fuera BCG, un frasco, total 10 dosis. Si fuera DPT, posiblemente fuera un frasco y dosis 8, ¿no? Porque a lo mejor ya tomé 2 dosis. Si fuera hexavalente, pues fuera la misma cantidad de número de frascos y la misma cantidad de número de dosis. Precio unitario y precio total. Precio unitario, pues si nos dice que la dosis de DPT cuesta 200 pesos, pues 200 pesos. Precio total, pues vamos a multiplicar 200 por 8 dosis, pues son sí, 1,600 pesos. No olvidemos que en precio pues debe de ir el signo de peso y debemos de registrarlo de forma ordenada, separando con punto o coma si hablamos de millar. ¿Qué más? El precio no lo trae el vale, pero nosotros lo tenemos que investigar a la coordinación estatal. Ellos nos dicen el precio porque va a depender de la vacuna, del lote y del ejercicio fiscal con el que se compró. A veces, aunque sea la misma vacuna, el mismo lote, pero si tiene diferente ejercicio fiscal, pues va a costar diferente, va a tener diferente precio. Entonces, cuando hay un accidente, eso es lo que hacemos, pedimos, dependiendo del lote accidentado, pues ya pedimos a la coordinación el precio y es lo que se va a registrar en el acta. Y aquí, bueno, continúa el acta, las vacunas accidentadas, aquí nos pregunta si han sufrido un accidente previo, vamos a responder si sí o si no. Y dice, en caso de que sí, indicar el número de folio previo, ¿no? En caso de que sí, pues debemos de tener nosotros un número de dictamen en donde podemos poner con el dictamen número tal, 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 fue el accidente de red de frío. Y las temperaturas de congelación, ultracongelación deberán estar en apego a las guías técnicas de COVID. Esto hablando de vacuna COVID. Y manifestando que es todo lo que tiene que declarar. Previa lectura de la declaración, se ratifica y firma para su constancia. Y aquí vemos la última parte. En razón de lo anterior, toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara concluida la presente acta, siendo a la hora que se levanta el acta, que se cierra, el día, el mes y el año, firmado al calce y margen quienes en ella intervinieron, para debida constancia legal. O sea que vamos a firmar acá, abajito, donde dice el nombre del responsable, de la enfermera, de los testigos, pero también vamos a firmar en las otras hojas, porque entonces si firmamos estamos diciendo que estamos de acuerdo con todo lo que dice esta acta, con toda la declaración que se hace. Y aquí está un ejemplo de una tablita, que es la que nos llevan cuando hay un accidente de red de frío. Aquí, como pueden ver, viene el nombre de la vacuna. Es importante que cuando hay un accidente de red de frío,
nosotros pongamos el nombre correcto de la vacuna. En este caso, por ejemplo, se observa, dice neumo 13 valente. La vacuna se llama neumococo 13 valente, entonces hay que completarle el nombre. A veces me ponen rota, ¿no? Pero la vacuna se llama rotavirus, rotavirus RB1, rotavirus RB5. Entonces hay que ponerle bien el nombre de la vacuna porque son datos que a mí me piden y me dicen que no es un juego, es un documento oficial y debemos de hacerlo bonito y claro. El nombre del laboratorio viene en el vale, el lote de la vacuna viene en el vale que les dan en la red de frío, la caducidad también, el total de frascos, ustedes lo saben, dependiendo de la vacuna que tengan. El precio, aquí como pueden ver, algunos dicen, por ejemplo, BCG dicen Insabi. Bueno, como resulta que ese programa cuando existía compró algunas vacunas y no reportó el precio, pues se pone así y el nivel nacional ya sabe que va con esa leyenda de Insabi. Para las vacunas que sí tengamos precio, algunas vacunas las compra a nivel estatal, algunas las compra a nivel federal, y entonces ahí contamos con los precios. Pueden ver que tiene signo de peso, está separado, y viene también la sumatoria total. Ok. Este es un ejemplo de una gráfica. Cuando hay un accidente de red de frío, es importante enviar la gráfica original, la gráfica de manual del refrigerador. Esas rayitas rojas, en este caso, hasta abajo, en observaciones nos dice que representa, pues representa el día que se lavó el refrigerador. Dice en esta gráfica manual que el refrigerador lo lavaron entre las 8 y las 12 del día y por eso registraron esa tablita, esa rayita roja. Recordando que la temperatura normada de la unidad refrigerante debe ser entre 2 y 8 grados y yo voy a registrar con un puntito azul siempre que se encuentre entre 2 y 8 grados. Si está fuera de esa norma establecida de 2 y 8, entonces voy a registrar con un puntito rojo que está indicando que está fuera de norma, ¿verdad? Pero como este es un documento oficial y es nuestra evidencia que se van a llevar para la red de frío, para el accidente de red de frío, ¿qué tengo que hacer? Pues como no puedo borrar donde dice 8 de la mañana acá arriba, no puedo borrar, yo no puedo borrar ningún dato que ya está en el formato, pero pues el accidente no lo detectaron exactamente a las 8 de la mañana. Lo detectaron en este caso, no sé si alcanzan a ver, a las 6:56 de la mañana y esta unidad refrigerante tenía una temperatura de 38 grados. Entonces vamos a poner aquí 6:56 de la mañana o 6:56 horas con la temperatura de 38 grados centígrados. El punto rojo está en donde dice 10 y más del día lunes 15. Entonces aquí es donde yo estoy marcando día lunes 15 del mes. Tenía a las 6:56 que llego a trabajar, encuentro el refrigerador a 38 grados. Y esa es mi evidencia. Porque si ustedes le ponen un punto rojo 10 y más, me van a decir, ¿por qué el acta dice que estaba a 38 y por qué aquí dice que estaba en 10 y más? Deben de especificarme la hora exacta y la temperatura exacta. Y y aquí hay otro ejemplo de otro accidente. Este fue igual el día 15, no, el día 16 de ese mes. Y encontrando el refrigerador, detectaron el accidente a las 7 de la mañana con 55 minutos. Este accidente lo detectó la enfermera cuando llegó a trabajar y tenía la unidad refrigerante 26 gramos. Si observan, aquí tenemos 2 puntos rojos. La indicación es no le pongan 2 puntos rojos. Pónganle el punto nada más de la hora que encontraron. En este caso, la enfermera dice que porque ella siguió monitoreando el refrigerador, pero para casos de accidente de red de frío,
No debemos poner esos dos puntos porque confunde cuando lo leen allá a nivel nacional. Entonces, con el punto de de la hora y la fecha y la temperatura es suficiente. Y aquí también tenemos la gráfica de termo, ¿verdad? Recordando la misma tablita que nosotros estamos manejando en el acta, debe ser exactamente igual las dosis, el lote y la cantidad de vacuna que tenemos en este registro de temperatura, en esta gráfica. ¿Por qué? Porque también ya han habido ocasiones que me ponen 2 frascos de BCG en el acta y aquí en la gráfica de temperatura de termo me ponen 1. Entonces me dicen, o por fin, o es 2 frascos o es un frasco. El lote debe coincidir, la fecha de caducidad, y como pueden ver acá tenemos un horario para registro, el horario normal para registro de temperatura en la gráfica de termo, pues, pues es en base a la jornada. Inicio a las 8 de la mañana y termino a las 16 horas. Pero como acá no es porque salí a vacunar y voy a aplicarlo todo en una jornada, sino porque estoy resguardando mi biológico en este termo, entonces yo le voy a poner que a las 7:15 yo guardé mi vacuna y tenía 4 grados. Yo registré a las 10 de la mañana con 4 grados, a las 12:30 registré con 4 grados, perdón, a las 12:20 registré con 4 grados y a las 12:30 registré también con 4 grados. Y se preguntarán por qué dice 12, 20 y 10 minutos vuelve a checar. Ah, bueno, porque esta unidad a las 12:20 salió de su centro de salud. Entonces registró la temperatura que tenía su termo y tenía 4 grados. Llegó a la unidad donde va a resguardar a las 12:30, o sea, 10 minutos después, vuelve a checar y tiene 4 grados. Y entonces esa es su evidencia. Ella cumplió con resguardar su vacuna a 4 grados en su termo. Es la página en donde ustedes van a entrar en caso de que tengan un accidente de red de frío. Van a entrar a esta página para sacar la temperatura ambiental. Esta página está en inglés. Ustedes van a buscar que les den español. Hay una forma, buscándola en la página hay una forma. Les da opciones para poner el idioma y van a buscar en español. Le van a poner del lugar de este nombre del lugar donde están, a lo mejor Oaxaca, a lo mejor Juchitán, no sé, y ahí les van a poner, les va a aparecer también opciones de mes o de día. Ustedes le van a poner mes para que les refleje de todo el mes y ahí puedan ustedes ver en ese mes a qué temperatura estuvo el día del accidente. Y aquí tengo uno que yo descargué el día 18 de junio. Así se ve en la página. Aquí dice Chicapa de Castro. Como pueden ver arribita dice Chicapa de Castro. Y yo puse la temperatura aquí, por ejemplo, la máxima es 33 y la mínima es 26. Entonces, estos son los datos que pondría si el accidente fue el 18 de junio. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta? Bueno, el expediente para accidente de red de frío debe estar compuesto con estos datos o esta documentación, mejor dicho. El oficio de notificación de accidente de red de frío jurisdiccional, esto lo hacen a nivel jurisdiccional, ustedes no, como unidad de salud no lo hacen. El oficio de notificación de accidente de la unidad, eso sí lo tienen que hacer. Es un oficio que va dirigido al jefe jurisdiccional, en donde le indican de que se suscitó un accidente en el centro de salud tal, con tal fecha, y por lo tanto, para cuestiones legales, envían los siguientes documentos. ¿Cuáles son esos documentos? El acta circunstanciada de hechos, copia de INE, vale de biológico y gráfica de temperatura manual de la unidad refrigerante. También puede ser, podemos incluir la gráfica del termograficador, la gráfica de termo,
o pueden englobarlo todo, gráfica de temperatura, y, y así se envía el oficio de notificación, y todo esto va incluido. Bueno, una vez que nosotros ya hicimos todo el procedimiento de accidente de red de frío, nos llega el dictamen, y este es el dictamen. Como pueden observar, dice que se accidentaron, en este caso, 4 vacunas, 4 tipos de vacunas, y de las 4, la hexavalente se va a inactivar, la rotavirus se va a utilizar, la triple viral se va a utilizar, y la VPH se va a inactivar, ¿sí? Ahora dice, asimismo, deberá de informarse a esta coordinación a un plazo no mayor de 15 días sobre la inactivación o aplicación del biológico, según sea el caso, y realizar las siguientes recomendaciones. ¿Cómo voy a contestar yo este dictamen? Primero voy a revisar las líneas. Primero dice revisión de líneas eléctricas a la unidad de salud específicamente en el área de vacunación con el fin de generar un diagnóstico que deslinde el fallo por condiciones de esta. En caso de que así sea, deberá gestionar mantenimiento de la instalación eléctrica. Ok, esto no lo vamos a hacer nosotros como personal de enfermería, no vamos a ir a revisar las condiciones de la línea eléctrica. ¿Qué nos corresponde hacer? Bueno, el responsable de la unidad médica es quien va a hacer una solicitud al jefe jurisdiccional con atención al área de mantenimiento jurisdiccional, en donde va a solicitar que se haga esta actividad. Si en el periodo que yo tengo que informar mi seguimiento de dictamen, eh, no tengo respuesta, no han ido a revisar las líneas eléctricas, entonces nada más vamos a meter este oficio firmado y recibido en el área correspondiente, y esa es la evidencia que ustedes van a presentar para decir que ya se hizo y ya se cumplió con esta recomendación. La segunda recomendación nos dice capacitación del personal operativo sobre las acciones del programa de vacunación y del plan de contingencia, de manera que puedan aplicar oportunamente las medidas mediatas e inmediatas ante un accidente de red de frío, como lo establece el capítulo 4 de red de frío del Manual de Vacunación 2021. Entonces, esta actividad no la hace el personal del centro de salud, la hace el personal de vacunación, el supervisor de vacunación. Él es quien va a programar una capacitación, y la evidencia va a ser la carta programática, la foto y las firmas del que el personal que se vio involucrado en el accidente de red de frío acudió a esta capacitación. Y con esto cumplimos con la recomendación número 2. La recomendación número 3 dice cumplir con la normativa vigente, que dice que se debe registrar la temperatura de la unidad refrigerante de las vacunas los 365 días del año, de acuerdo a lo especificado en el Manual de Vacunación 2021, ¿sí? En el anexo E del Manual de Vacunación. Y deberá enviar evidencia a la coordinación de estos mantenimientos. A ver, ¿a dónde vamos? En el 3, cumplir con la normativa, el registro de los 365 días. Perdón, me confundí. Y el punto 4 es garantizar que se realicen los mantenimientos. Ojo. Bueno, primero en el punto 3 vamos a enviar un rol, ¿no? Si el personal de enfermería a lo mejor son 3, 4, más el médico responsable y todo el personal va a registrar la temperatura, se debe de hacer un rol por semana, por mes, como ustedes se organicen, y ese rol para registrar la temperatura todos los días del año, pues se debe de hacer, firmar por los involucrados, y esa es la evidencia para cumplir con la recomendación número 3. ¿Qué sucede? Que a veces el personal pues está contratado de lunes a viernes, y los fines de semana no hay personal que registre la temperatura. Pero ¿qué pasa aquí? Que quién a mí como personal de enfermería me garantiza que no se fue la luz, que la vacuna estuvo bien, si no hay un registro. Y a veces nos atrevemos a aplicar la vacuna. Afortunadamente no hemos tenido un examen por esto. Bueno, sí hay,
pero acá en la región no se ha presentado o no se ha reportado o quizás no sabemos, pero sí es importante que nosotros registremos todos los días. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer? O hacemos el rol para registrar todos los días, incluso fines de semana o días festivos, o resguardamos nuestro biológico en un centro de salud urbano, en donde sí se registra todos los días, ¿no? O en un hospital, porque en los hospitales hay personal pues todos los días y pueden registrar la temperatura. Entonces, es una recomendación que dan y que tenemos que hacer. En el punto 4, pues enviar el cronograma de mantenimiento y ojo aquí porque hemos tenido, bueno, directamente el programa de vacunación jurisdiccional no, pero las unidades médicas siguen requisitando y programando el cronograma de mantenimiento preventivo del refrigerador, el anexo E, en donde dice que se hace la limpieza del compresor, ¿no? Se hace la limpieza de, no me acuerdo cómo se llama la otra parte de la unidad refrigerante. Miren, los refrigeradores normados normalmente ya no tienen a la vista, en la parte de atrás, ya no se ve el compresor. No sé si recuerdan que los refrigeradores anteriormente, los domésticos, por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó que en la parte de atrás traía como una parrilla y sacaba como un tipo de aire caliente. Y a veces, por ejemplo, cuando estaba en temporada de lluvia, la gente ahí secaba su ropa. Yo secaba ahí mi uniforme, recuerdo. Bueno, ese es el compresor, pero en los refrigeradores normados, que ahorita están llegando, ya no traen el compresor a la vista, por lo tanto, esa actividad ya no se realiza y no la debemos de programar porque no la hacemos, porque ustedes, si ustedes tienen una supervisión por parte del IMSS Bienestar, les van a cuestionar, bueno, ¿y por qué tú estás programando? Estás mintiendo, porque estás programando limpieza del compresor y no lo estás haciendo. Entonces, sí es importante que las actividades que hagamos los programemos y las que no, pues no las programemos y pues no las vamos a realizar. Si los biológicos se dictaminaron para inactivar, deberá pegarse a lo establecido. En el apartado número 3 es la recomendación número 5. Y ¿cómo lo vamos a este, ¿cuál va a ser nuestra evidencia? Pues va a ser nuestra acta, ¿verdad? El acta del anexo J, que es en donde ahí describimos las vacunas inactivadas. ¿Qué va a ir? Ahí vamos a poner en base al dictamen número tal, en donde me indican que se inactivarán las vacunas por accidente de red de frío, tal, y eso es lo que va a ir, ¿vale? ¿Alguna duda? Bueno, aquí en la parte de arriba, como pueden ver, nos dice si los biológicos se aplican o se inactivan. Nosotros debemos de hacer el reporte, el registro para poder cerrar. Aquí, ¿qué hicimos con las vacunas que sí se utilizaron? Por ejemplo, rotavirus y triple viral. Pues enviamos en PDF enviamos el censo donde el niño fue registrado, que le aplicamos su rotavirus con lote AROL de 177BA, 2 niños vacunados con ese lote y 3 niños vacunados con triple viral de este lote. Y con esto se cierra el expediente del accidente de red de frío. Ustedes supongo que ya conocen este anexo, el anexo J, que es el que les decía que en caso de que un accidente de red de frío te digan que vas a desechar o inactivar, se utiliza esta acta, ¿no? Aquí el número de acta, de la misma manera, va a depender del número de veces que inactivaste en este año. A lo mejor cada mes inactivas, pues para el junio ya sería el acta número 6. Y prácticamente son los datos generales, número de credencial. Y en esta parte, en hechos y declaraciones, pues ahí es donde se pone que de acuerdo al dictamen número tal, donde nos indican que se inactiven las vacunas y ya, nada más. Y ahí vamos a poner nombre de la vacuna, laboratorio, lote, caducidad, frascos inactivados, equivalencia en dosis y la fecha que el centro de salud recibió la vacuna. No está difícil, ya conocemos.
nombre y firma, y lo mismo se firma al calce y margen, recuerden, ¿no? Porque es un acta, y firmamos la primera hoja, estamos indicando que estamos de acuerdo, que todo lo que dice así es cierto. Y aquí es la unidad de salud, la existencia. Bueno, este documento, esta tablita la quise poner para que nos quede claro las formas de desperdiciar la vacuna, ¿vale? La vacuna se puede desechar por operación del programa, también se puede desechar por accidente de red de frío y también se puede desechar por caducidad o por rebasar el tiempo de almacenamiento, aunque estos dos últimos no es muy recomendable porque entonces estaríamos hablando que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque en red de frío nos dice primeras entradas, primeras salidas. No debe rebasar de almacenamiento la vacuna, inmunidad refrigerante. O primera caducidad, es decir, si la vacuna está próxima a caducar, pues la tenemos que utilizar para que no tengamos que inactivarla, ¿no? Bueno, por operación del programa, ¿cuáles son? Bueno, es que yo abrí un frasco de BCG y solo llegaron a vacunarse 2 niños. Ya fui, no están, al bebé que yo tenía programado, pues se lo llevaron a otro pueblo o qué sé yo, o ya está vacunado. Entonces, bueno, entonces de esas 10 dosis de BCG por operación del programa, voy a tener que inactivar 8 dosis. ¿Por qué? Porque mi vacuna BCG, recuerden que no puede pasar después de su reconstitución, no me puede durar más de 4 horas o de 6 horas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, o de vacuna SR, por ejemplo, también no puede rebasar las 6 horas después de reconstituirla, las voy a tener que desechar. Pero para esto yo ya fui, hablé, ya busqué a esos niños y no los encontré, entonces puedo desechar, por eso se llama desecho, inactivación o desperdicios por operación del programa. Y en caso de accidente, solamente si en el dictamen nos dice que tenemos que inactivarlo de acuerdo a la normativa establecida, ¿sí? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Bueno, si no, continuamos. Almacenamiento. Como ya vimos en la tablita, dice que el almacenamiento en todos los niveles y durante su traslado las vacunas deberán conservarse en un rango de temperatura entre 2 a más 8 grados. Y el tiempo máximo de almacenamiento de los biológicos depende de cada nivel que se encuentre, sin ser acumulativos entre los niveles. El nivel nacional, pues, va a tener la vacuna hasta su caducidad. El nivel estatal o delegacional lo tiene aproximadamente como máximo 9 meses. El nivel jurisdiccional, regional o municipal lo debe tener como máximo 4 meses y el nivel local como máximo 3 meses. ¿Qué sucede si ya tengo 2 meses con mi vacuna? Entonces yo ya voy a pedir, si ya tengo 2 meses, ya me voy a preocupar en sacar la vacuna. Si veo que no sale, voy a hacer una solicitud. Esa solicitud se llama solicitud de anuencia. Es decir, voy a decirle al jefe de la jurisdicción que me autorice a una anuencia para aplicar la vacuna posterior a esos 3 meses. ¿Sí? No, para que no se confundan, no es que voy a pedir anuencia para inactivarlo, no. Es para que yo pueda aplicarlo a lo mejor un mes después, 15 días después de que haya cumplido los 3 meses en mi unidad refrigerante. Y obviamente, cuando yo haga la solicitud que va a estar dirigido al jefe, con atención al área de vacunación, yo voy a poner como evidencia cómo mantuve o cómo conservé esa vacuna. Obviamente, con la gráfica de temperatura del refrigerador, en donde indica que desde el mes de abril, mayo, junio, desde el mes de abril, mayo y junio son 3 gráficas que vamos a meter, que va a acompañar el oficio. En esas gráficas, pues va registrada la temperatura que se conservó esta vacuna. Y aquí está la solicitud de anuencia, más o menos es así, donde solicita la anuencia. Y poner el motivo por el cual no se ha aplicado el biológico y temperatura que se ha mantenido, ¿no? Lo que ya les había comentado.
Bueno, con respecto a los desechos por caducidad, en la página 75 del manual dice primeras entradas, primeras salidas. Considerando que los productos que tengan fecha de caducidad próxima a caducar deben salir primero independientemente de su fecha de entrada. Es como un recordatorio nada más para que no vayan, porque a veces cuando almacenamos la vacuna, si lo almacenamos así como llega, jalamos lo que ya está para atrás y ponemos enfrente lo nuevo, no es lo correcto porque entonces va a salir lo que está enfrente y lo que llegó primero se va a quedar hasta atrás y ni siquiera nos vamos a dar cuenta qué fecha de caducidad tenía. Entonces, para almacenar debemos de tener ese cuidado de poner a la mano lo que debe salir primero. Bueno, como ya les dije, el anexo J es también para inactivar por caducidad porque, o porque rebasó el tiempo de almacenamiento. Se redacta el anexo J, acta administrativa circunstanciada para la eliminación de desecho de frascos de vacuna, el cual debe estar bien sustentado, el motivo por el cual no se le utilizó antes de su caducidad. ¿Sí? Recuerden que vacuna es dinero, así que debemos de hacerlo bien, redactar muy bien. Que nuestra justificación sea, pues, bien redactada para que nos autoricen la anuencia o para que no nos responsabilicen porque es inactivo por caducidad. Bueno, esta tablita creo que ya se las había compartido, pero viene otra vez aquí, que es donde nos indica el biológico, qué presentación hay y cuánto debe durar después de abierto, los que salen a campo, si se pueden regresar o no, y cómo se deben conservar. Sí, espero que les sirva. ¿Dudas, comentarios? Sé que el programa de vacunación es desgastante porque pide mucho, pero cuando el trabajo lo hacemos con amor, pues lo hacemos contentos, lo hacemos felices y tal vez no nos estresemos tanto. No quiten este de acá. ¿Alguna duda, comentario? ¿Algo que quieran agregar? Si les aclaré el panorama o seguimos con dudas. Sí, está claro, profe. Gracias. Muy bien. Bueno, pues por mi parte sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Ya solamente nos faltan 2 clasecitas para terminar el diplomado. Yo espero que, pues que sí sea de provecho lo que estamos viendo. Si tienen alguna sugerencia, pueden hacérmelo en el grupo si gustan. También ahí está mi número. Y si está bien así como vemos las clases, si están claras, pues también adelante. Les agradezco su atención, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase. Licenciada, ¿va a compartir la diapositiva? Sí, lo voy a mandar al grupo. Ok, muchas gracias. Hasta luego.